Nicolás Maduro se reelige por segunda vez en Venezuela bajo acusaciones de fraude y el mundo pues está indignado. Esto es lo que debes saber hoy para estar bien informado. Este domingo 28 de julio fueron las elecciones presidenciales en Venezuela y el mundo estaba a la expectativa de un resultado que liberara a los venezolanos del régimen autoritario de Nicolás Maduro. El hartazgo social era tal que los analistas políticos decían que a pesar de todas las trampas que pudiera hacer el oficialismo, había buenas probabilidades de que Maduro perdiera. Sin embargo, poco después de cerradas las urnas, se anunció que Nicolás Maduro había ganado su tercer periodo como presidente. Ahí les va un poquito de contexto. En 1996, Hugo Chávez intentó hacer un golpe de estado al gobierno de Venezuela, pero falló. En aquel momento, Nicolás Maduro era un conductor de camiones y su esposa una joven abogada que protestaron para obtener su liberación, la cual se logró a poco tiempo después. Eventualmente, Maduro y su esposa se enrolaron en la política y en 1999, cuando Hugo Chávez ganó la presidencia, Maduro fue parte del Congreso que hizo la Constitución de Venezuela que perpetuó a Chávez en el poder hasta que se enfermó de cáncer. En 3 años pasó de conductor de camiones a legislador. Maduro logró escalar hasta convertirse en vicepresidente de Chávez y en el 2013, cuando Chávez murió, ganó las elecciones como presidente interino y nunca más soltó el poder. Venezuela está actualmente en una crisis económica y política. Medidas socialistas impuestas por Hugo Chávez, como el control de precios de bienes y servicios, lograron que a los comerciantes ya no les conviniera seguir produciendo porque estaban operando sin ganancias. Estas políticas fueron continuadas por Maduro, quien además aumentó la represión a los opositores, cometiendo pues un montón de violaciones a los derechos humanos que le han provocado sanciones económicas que resultaron en limitantes para la exportación del petróleo venezolano, que es la mayor fuente de ingresos del país. Esto desató una crisis que provocó una devaluación violentísima. Para que se den una idea, tan solo del 20 al 2021 el precio del café aumentó más de 2000%. En el 2018 Maduro fue reelegido en un proceso por lo menos escandaloso, en el que a muchos candidatos se les prohibió postularse, a otros los metieron a la cárcel y otros de plano pues huyeron del país por amenazas. La Asamblea Nacional, que equivale al Congreso, en ese momento tenía mayoría de oposición y no reconocieron el resultado de la elección y declararon vacante el puesto de presidente. En enero del 2019, Juan Guaidó se nombró presidente interino con apoyo de la Asamblea. Aunque algunos países lo reconocieron como presidente legítimo de Venezuela, no tuvo efectos legales y siguió gobernando como si pues nada hubiera pasado. El asunto es que Maduro tiene el control absoluto de todo en Venezuela. Tiene a los medios, tiene al Instituto Electoral, tiene a la Corte Suprema, pero sobre todo tiene al ejército, a pesar de que Guaidó los ha exhortado a reflexionar y cambiar de bando para que ayuden a derrocar al régimen. Cosa pues que se ve lejana porque Maduro no es menso y tiene chiqueadísimo al ejército con aumentos constantes de salario y nombramientos en puestos importantes del gobierno. Empieza a sonar mucho lo que está pasando en México, pero no vamos a decir México es Venezuela porque no somos esa señora. Maduro es investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, incluyendo un alarmante aumento en las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales. Repito, México. Por su parte, la Fiscalía de Nueva York lo señala de ser un capo del cártel de los soles junto con buena parte de sus bandos militares, y la recompensa por su detención es de $15 millones. Y a ver, podríamos hacer un video de 32 horas sobre todo lo que está pasando mal en Venezuela, y esto que les cuento es solo el resumen ejecutivo por si no tenían idea de nada. El caso es que en un país con estas condiciones es de esperarse que el pueblo quisiera un cambio, y durante las elecciones del pasado 28 de julio pues nada cambió. Maduro fue anunciado como ganador con el 51.2% de los votos contra Edmundo González, que obtuvo el 44.2%. El sistema de elecciones venezolano funciona similar al de México, solo que es electrónico, o sea, se emiten los votos en una maquinita que a la vez emite un comprobante de votación. Con eso se puede hacer un doble conteo de votos, el electrónico y el físico. Por último, se imprimen actas sumatorias de cada centro de votación y alimentan un sistema que sirve para dar los datos oficiales. Curiosamente, durante la elección, el sistema electrónico sufrió un hackeo que está siendo investigado por las autoridades venezolanas. El dato de que Maduro ganó se dio únicamente teniendo acceso al 40% de las actas, y los observadores electorales de los partidos están quejando de que no los dejaron tener acceso a revisar las sumatorias. La oposición logró colocar observadores en más del 90% de los centros de votación y, según relatan, Edmundo González ganó por más del 30% en todas las que se tuvo acceso a las actas. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, pero también con países como Uruguay, Colombia, Costa Rica, Ecuador y la Unión Europea, están alarmados por los resultados y dicen que son poco probables. Exigen un conteo justo y, si es posible, supervisado por gente que no le deba lealtad a Maduro. Panamá de plano suspendió relaciones
relaciones diplomáticas y sacó a sus representantes del país hasta que se revise la votación. A López Obrador le dio miedo el éxito y dijo que iba a esperar a que los resultados fueran definitivos, aunque en la mañanera expuso una gráfica obtenida del canal oficial del gobierno venezolano en el que la sumatoria de votos daba 109%. Que ya se vaya también López Obrador, por favor. En internet circulan videos de gente llorando al enterarse de los resultados y no es para menos. Se esperan protestas y una escalada en la migración. De acuerdo a una encuesta, más del 40% de los venezolanos estaría dispuesto a irse del país si Maduro ganaba una vez más. Esperemos a ver cómo evoluciona esta historia. Yo soy Fernanda Dudet y recuerden que en informador.mx encuentran las noticias.